Bueno, buenas noches a todos. Aquí estamos en una charla más de charlas náuticas. Me presento porque yo la primera vez que participo. Yo soy Fernando Jiménez y soy una de las tres personas que estamos detrás de charlas náuticas. Hoy tratamos un tema que a mí me parece vital, vital, vital y del que normalmente se sabe muy poquito porque hay muy pocos especialistas, por lo menos en mi opinión. Y es un tema que yo creo que es muy serio porque cuando estamos navegando un día de ceñida dura, a lo mejor con mar formada, mar de frente, y vemos que el barco pega algún pantocazo, todos decimos, Dios mío, esto aguantará. Y si no aguanta, ¿qué es lo que pasa? Bien, vamos a hablar, como ya os podéis imaginar, de las jarcias. Y para ello traemos un invitado que a mí me parece excelente. Traemos a Pablo Jaquemín Durán. Aunque es muy joven, que es un chaval a la nuestra, lleva toda su vida en el mar, en las velas y en las jarcias. Primero al lado de... Al lado tuya, pues yo soy muy joven, ¿eh? Es verdad, es un chaval al lado mía, al lado de Luigi, no, que es un chiquillo también. Agustín Carlos. Sí, ya se me ha ido el santo al cielo. No, ya que lleva toda su vida relacionado con el mar y con las velas, porque su padre es un importante velero en la historia de la velería en España, muchísimos años al frente de una velería de primer renombre, y vamos, Hood en concreto, y ahora ya desde hace unos años al frente de Jean-Paul Seinmaker. Él empezó a navegar con 10 años y sigue navegando hasta nuestros días, y se dedica desde hace más de 10 años a las jarcias profesionalmente. Aparte de trabajar en unas instalaciones estupendas, que puede que luego, si hay tiempo, nos enseñe, él se desplaza a donde haga falta con un taller móvil, donde monta la jarcia allí in situ, a la medida que hace falta, y bueno, creo que más o menos es todo. Me he hecho un pequeño guión de preguntas básicas que yo creo que todos nos hacemos, y él nos va a ir contestando. Y bueno, y luego, por supuesto, estáis todos invitados a plantearle lo que queráis y él estará encantado de responderos. Bueno, pues empezamos. Aquí está Pablo ya esperando. Y a mí me gustaría muy básicamente que nos dijeras qué es exactamente la jarcia fija, qué es la jarcia de labor, qué es lo que está haciendo ahí la jarcia, y qué tipo nos podemos encontrar en los veleros que tengan pues de veintitantos o 30 años para acá. Perfecto. Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, pues, ¿qué son las jarcias? La jarcia firme es todos los elementos que mantiene el aparejo de, digamos, el mástil arriba que te permite poder hacer funcionar tus velas. Una jarcia firme, pues habitualmente es de cable trenzado de 1x19, es lo habitual, de acero inoxidable. Generalmente consiste de, pues, tu stay en proa. Puedes tener o un stay de trinqueta o un baby stay un poco más abajo. Luego, dependiendo de si tienes stay de trinqueta o baby stay, necesitarás unas burdas altas o unas burdas bajas. Lo cual luego, si queréis, explicamos más a fondo, que es bastante importante lo de las burdas. Y luego tienes tu backstay o tus varios backstays ya terminados en un tensor hidráulico, mecánico, tensor simple, pata de gallo, polipasto. Hay muchas posibilidades, diferentes barcos. Y luego, aunque sea el mismo barco, cada armador, como decimos nosotros, cada loco con su tema, cada armador, cuantas más manos ha pasado un barco, más extraño es al final, porque la gente, cada uno hace sus locuras, lo que le han contado en el pantalán, lo que sea, y al final terminan haciendo unos inventos bastante divertidos. Pero bueno, básicamente es eso, es todo lo que te mantiene el mástil arriba seguro para poder navegar a vela. Y la jarcia de labor es pues todo lo que te permite poder hacer funcionar esas velas, ya sea izarlas y arriarlas, controlarlas, poder virar, poder trasluchar y poder... ¿Hay un ruidillo de fondo? No sé si... ¿Oigo? Sí. Os pedimos, por favor, que entréis con los micrófonos apagados y preguntéis por el chat, porque si no, no podemos seguir la conversación, ¿vale? Arreglado. Vale, continúo. Y entonces muchas de las jarcias de labor, sobre todo en barcos antiguos, era una combinación de cable y cabo.
driza, o sea, generalmente las drizas de Génova eran así, era muy común, pero bueno, lo más habitual es que sean simplemente de cabo. Ya sea amarrada directamente a la vela o a través de un splice o un grillete o lo que consideres, y luego pues toda su maniobra, luego ya entraríamos en lo que es el acastillaje, que es todo lo que en cubierta te hace poder operar esta jarcia de labor y poder hacerla funcional, porque obviamente no tenemos fuerza para controlar la mano cuando se mete un pelín de viento. Entonces ya sean winches, stoppers, reenvíos, carros de diferentes tipos, y eso sería un poco, digamos, la descripción de la jarcia. Luego, en modalidades de jarcias, pues lo dicho, desde cable 1x19 hasta dieform, que es algo más regatero, que son compactos, son cables que los terminales son más pequeñitos. El cable en sí es un poquito más, digamos, tiene mucha más resistencia a la rotura que un cable del mismo tamaño de 1x19, del mismo diámetro. Pero claro, necesitas adaptaciones, por lo dicho, los terminales son mucho más chiquititos, porque es algo intermedio entre la jarcia 1x19 normal que llevamos todos en el barco y la jarcia de varilla, que ya es más de regata, que es pues de una varilla de Nitronic, de acero inoxidable sólido, que digamos es más, tiene menos flexibilidad, es más regatera, tiene una durabilidad inferior, y sobre todo el problema de la jarcia de varilla es que no avisa. Cuando rompe, rompe. Una jarcia de cable 1x19 pues te va dando pistas de que la cosa se está complicando. ¿La de varilla dura más? ¿Es posible que dure más tiempo? No. No, de hecho, casi todos los fabricantes de varilla no te recomiendan ir más allá de 7 años con ella. Pues el pensamiento, vamos, por lo menos que yo he escuchado, eso de varilla, eso es para toda la vida. O sea, no... Error, para nada. De hecho, es material de regata, es como todo el material de competición. Es para digamos, llevarlo al límite y cambiarlo frecuentemente. A ver, es un poco como todo. A partir de cierta eslora... Aquí en Río no habrán puntas, pero aquí a lo mejor no tienen esa variedad. Guillermo. ¿Qué, perdón? No, es que hay un sonido por ahí. Ah, vale. Que lo que digo del tema de la jarcia varilla, lo que se suele hacer es, se puede desmontar entera, sobre todo a partir de cierta eslora. O sea, por ejemplo, algunos Grand Soleils ya de un tamaño hermoso, a partir de 55, 60 pies, como vale tanto la jarcia varilla, porque esa es otra, la jarcia varilla es muy cara. Nosotros acabamos de hacer un 23 metros, un Little Harbor entero de jarcia de varilla, y la varilla era de 16,8, toda la varilla. O sea, una auténtica exageración y muy, muy cara. Pero bueno, lo que vengo a decir de la jarcia de varilla es que generalmente se baja cada 7, 8 años el mástil entero y se pasa por una especie de máquina de rayos X que te puede identificar a la perfección cualquier microfisura, fatiga de la varilla. Muchas veces la bajan y si no se ha hecho el burro con el barco, que es para lo que está pensado la varilla realmente, se vuelve a montar. Una vez certificado que está todo correcto, se pasa por esta máquina, que algunas empresas lo llevan en un taller móvil también. La máquina esta que entra la varilla por una puerta y sale por la otra del barco, de la furgoneta, digamos. De una varilla de eso es de una pieza, ¿no? Eso también me imagino. Te manda un camión. Por ejemplo, en el barco en el Little Harbor, eran varillas, lo dicho, de 16,8 de diámetro y de 29 metros de largas. Que es un problema, porque claro, transportarlo cuando lo consigues, digamos, plegar a lo más pequeño posible para poder transportarlo, es un círculo de 5 metros de diámetro. Que necesitas un camión entero para llevar unas varillas, que parece una tontería, pero si lo quieres llevar a cualquier lado necesitas el camión entero porque es diagonal, digamos, entra justito. Entonces, pues la varilla es una historia, pero por ejemplo, o sea, todos los que más o menos hemos regateado y tal, ¿cuántos 42 S7, 45 S5, 35 S5 hay en vuestros pantalones y por la zona que llevan la jarcia varilla de serie? Que yo eso también lo he visto, y son barcos de finales de los 80, principios de los 90, hasta que rompen. Ya hemos tenido varios incidentes en los que han partido mástil. Estos barcos, este modelo en particular, todos estos, los 42 S7 y tal, eran barcos muy regateros que regatearon mucho, y luego el segundo armador pues es más de, digamos, de regata de fin de semana y tal, y no llega a cambiar la jarcia.
y tienden a romper. Lo dicho, hemos cambiado unas cuantas jarcias de varilla de esas, y esas jarcias de varilla, como norma general, se sustituyen por Dieform, porque caben mejor en los terminales, ya que un 1x19 normal, los terminales serían demasiado gordos para entrar en las crucetas o en los arraigos del mástil o cubierta digamos, de la misma resistencia, de la misma carga de rotura. Cuando dice 1x19 es que tiene 19 hilos, me imagino. Sí, correcto. Vale. Tiene un nervio interior como si fuera un cabo y luego exterior tiene estos 19 hilos alrededor. O sea, entonces, no sé si habéis visto alguna vez, bueno, en el encuentro de navegantes de Castellón me llevé un Stalock y lo abrí para que todo el mundo pudiera ver, digamos, cómo se abre como una flor y que luego tiende a cerrar y cierra sobre sí solo. Entonces sí tiene todo el nervio interior este. Vale. Te quería preguntar, aunque nos hemos ido un poco para el tema de las regatas y las varillas. Sí, la verdad es que me he ido un poco. Vamos más bien a barcos de crucero normales. En un barco de crucero normal que tenga 15, 20, ¿qué mantenimiento tenemos que darle a nuestra jarcia, a nuestros tensores, y qué cuidados necesita para que dure lo más posible? Porque aunque sean estas normales, son elementos caros. Sí, a ver, principalmente agua dulce. Mucha agua dulce. Porque el salitre se mete en todos lados. Entonces, en el caso de unos tensores y una jarcia normal, intentar manguerear lo más alto que puedas. De vez en cuando subirte al palo a manguerear el palo también. Vale. Y luego una bayeta normal y corriente, sin jabón ni nada, los primeros años. Porque generalmente solamente es guarrería que se va depositando. Y según va cogiendo un poquito, digamos, de óxido de lo que cae del palo, de la guarrería del ambiente y tal, un jabón neutro, muy poquito mezclado con agua, y lo limpias y se vuelve a quedar como nueva. Vale. Luego, con respecto a los tensores, como dices, hay diferentes materiales. Nosotros somos muy fans de Tefgel, que no sé si lo conocéis, que es este gel de teflón súper espeso, que es como si fuera un botecito así pequeño blanco, que vale una pasta también, pero digamos que cuando lo pones dentro de la parte de la rosca del tensor, al principio, y lo pasas por el tensor entero, crea una película completa en todo el circuito de la rosca de teflón. Es gel de teflón, digamos, no sé exactamente el componente, pero el componente principal es teflón. ¿Qué pasa? Que al crear esta capa de teflón hace que el tensor sea imposible de griparlo, básicamente. Vale. Por ejemplo, los míos que están gripados, no me habría ocurrido eso con el Tefgel. Si en el montaje se hubiera puesto Tefgel y con un mantenimiento, digamos, de vez en cuando ponerle un poquito y hacerlos girar, también es que somos muy comodones. Una vez que tenemos el palo trimado y te dicen que está bien, no lo vuelves a mover. Y los tensores se quedan ahí 20 años. Entonces, al final se bloquean. Luego también es curioso porque... ¿Tú recomiendas una vez al año moverlo, 2 vueltas por un lado y 2 vueltas para el otro? ¿Y dejarlo donde estaban? Si se puede, sí, lo marcas con cinta aislante y no fallas. Vale. Y la idea que yo he visto muchas, por ejemplo, en mi barco, sin ir más lejos, yo ya lo he quitado, de encintar los tensores con cinta aislante, malísima, ¿no? Horrible. Igual que los protectores de tensores que llevan, por ejemplo, los Halber Rassi, lo llevan todo, que quedan muy bonitos, muy señoriales, estos protectores largos de tensores, pues cuando lo sacas, el tope toda la lluvia, toda la guarrería, vamos, te hace un invernadero, básicamente, donde queda el tensor dentro. Los tensores salen azules, verdes, como si salieran del fondo del mar, se acumula un montonazo de barro y luego el problema está en que es lo mismo que pasa con algunos enrolladores y con algunas piezas, que con el sol el agua entra cuando llueve y luego se evapora y deja lo que traía, ya sea sal, barro, lo que sea. Y como decimos a modo de broma a nosotros, te hace un cenicero dentro, como los típicos ceniceros esos que hacían los niños a los padres cuando estaba bien visto fumar. Sí. En el colegio, pues te hace un cenicero. ¿Qué pasa? Que eso te destroza todo una vez que se vuelve sólido. Nosotros en Murcia y vosotros en Andalucía igual, el solaco que pega es pues eso, te cocina dentro, te hace un medio horno. Entonces, es algo muy habitual en los enrolladores Facnor. Los quitavueltas de arriba siempre se mueren por lo mismo. Y también hay unos protectores, he visto en algunos barcos
en los mismos Obenques, ¿no? Que me parece igual de malo, ¿no? Porque están ahí metidos en un plástico o algo así. Como los plastiquitos que simulan los guardamancebos, digamos, que llevan algunos puestos en los Obenques. Sí, sí. Lo mismo. Yo no recomiendo tapar nada. En el barco, cuanto más puedas ver, cuando más tengas a la vista y controlable, y claro, tú piensas que si tienes esta fundita blanca puesta sobre el obenque, ¿cuándo le vas a tirar el manguerazo? ¿Cuándo lo vas a limpiar? Si está tapado, dices, eso estará bien. Y luego los quitas y están totalmente llenos de porquería y de óxido. O sea, con cierta periodicidad, una manguera que tenga presión y agua dulce. Y una bayeta limpia. Vale. Y le vas dando. Luego también depende mucho de cuál sea tu puerto, de dónde tengas el barco. Por ejemplo, nosotros tenemos un problema aquí en Murcia, en la zona del Mar Menor, en La Manga, por ejemplo, que el mar, o sea, el viento siempre viene del mar. Sí. Nunca tienes un viento terral real seco. Sí. Entonces siempre está viniendo. Igual que aquí tenemos salinas, y lo comentábamos el otro día, que las salinas... no entiendo el procedimiento del todo, pero un cliente y armador de la zona me lo explicó, que él es químico, que el último proceso de secado de la sal siempre se hace con hornos, con temperatura, y entonces tiende a evaporar más sal. Cuando estás cerca de una zona de salinas, allí en Cádiz y por ahí tenéis un montón, y aquí igual, pues claro, tiende a pegarse a los obenques y tiende a ponerte un puntito de óxido. Ok, mira, te pregunto más cosas. Ataca. No tenemos ni idea, pero queremos estar pendientes de nuestras jarcias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar en las jarcias, a nivel de la cubierta, a nivel en el mástil, en las crucetas, a tope de mástil? ¿Qué tenemos que ver ahí? Bueno, y cada cuánto tiempo subirse al mástil, el que pueda, y si no, que busque a alguien que pueda. ¿Y qué es lo que tiene que mirar? Para decir, oye, ¿esto me preocupa o no? ¿O esto puede aguantar más tiempo? Subida al mástil una vez al año. Una vez al año. Una vez al año se recomienda que te subas tú, idóneamente, que si puedes tú o alguien de quien te fíes que sepa lo que está mirando, que se suba a él o un profesional, digamos, en la última opción. Pero la idea es eso, que tú te subas y observes todo y que conozcas tu barco. Lo que tienes que mirar son todos los arraigos, todos los puntos en los que entra la jarcia en el palo. Cualquier punto en el que estén en contacto acero inoxidable y aluminio. Muy importante por el tema de la corrosión galvánica. Porque yo lo he dicho, he visto auténticas barbaridades, o sea, agujeros enteros en el palo donde va el stay. Vale. Y entonces, pues poder tener un problema serio. En cubierta, lo mismo, los arraigos y sus proyecciones, los prensados, que he traído esto para echar un ojo, esto es nada, es simplemente un prensado, un cable de 7 prensado, donde tú prensas. Sí. Que se puede ver ahí. Sí. ¿Vale? Esto es flexible. El terminal es rígido. Vale. El mismo movimiento y de la guarrería que va cayendo por el obenque se va llenando y dilatando el terminal. Bien. Entonces, es el punto más complicado. Igual que cuando me dice algún armador, no, pero si no se me ha ido ningún hilo ni nada, la jarcia está bien. Y digo, cuando se te vaya un hilo, corre. Porque lógicamente ya no está haciendo el trabajo que tiene que hacer aquí abajo y no está prensándolo todo y tiene más movimiento. Mucho más fácil que termine rompiendo. Vale. Muy bien. Bueno, pues ya sigo. ¿Cómo sabemos cuándo hay que cambiar la jarcia en función de la edad que tenga el barco o bien el uso que se le esté dando? O bien algún tipo de deterioro que tú digas, ya, ostras, mira lo que he visto, hay que llamar corriendo a Pablo porque no me fío. En papeles... En papeles no, en la realidad. No, digo, en papeles y luego digo la realidad. Vale. En papeles, según por ejemplo Selden, recomiendan el cambio de jarcia cada 10 años, impepinable. O 20.000 millas. Vale. 20.000 millas más o menos, para que nos entendamos, es algo menos de una vuelta al mundo. Si dieras una vuelta al mundo... Hay que cambiarla. Tendrías que cambiar la jarcia antes de terminar, en pura teoría, digamos. Vale. Y luego lo de los 10 años, pues, a ver, recomendación de los 10 años, sí que es cierto, y en Europa cada vez lo están implementando más con las aseguradoras, o si quieres cruzar el Atlántico, o para determinadas, digamos, seguros especiales o rutas, te dicen, ¿qué edad tiene tu jarcia? Ah, pues no lo sé.
15 años, pues no te aseguran directamente. Que lo dicho, en España siempre vamos con un poquito de retraso, pero vamos copiando todo lo que hacen en Europa. Y es una cuestión de tiempo que caigamos en lo mismo. Y ahora mismo lo dicho, por ejemplo, los ingleses, es raro. Hay dos tipos de ingleses, el que tiene el barco abandonado en el puerto y vive en él como casa, con antenas de televisión y de todo puestas, y el que se hincha a navegar. Pues el inglés navegante de verdad es muy raro que deje que llegue la jarcia a tener 10 años. Suelen cambiarla a los 9, a los 8 años. Lo dicho, hace poco hicimos un Halber Rasi 46, que el barco era de 2016 y ya le estábamos cambiando la jarcia. Joder. Vale, pero ese tenía mucho dinero, nada más que con el barco que tenía. Estoy de acuerdo. Es un cliente, digamos, como tú dices, con mucho dinero y que navegaba mucho. Estaba planteando otra vuelta al mundo y ya había dado una. Entonces, lógicamente, pues es otro tipo de navegación. Pero lo habitual, pues a partir de 10 años estar muy encima. Muy encima. Muy encima de ella y revisarlo todo. Ahora bien, por recomendación y por garantías y tal, a los 10 años intentar cambiarla. Para ir 100% seguro. Al igual que si vas a cambiar la jarcia, pues se recomienda que si el barco ya tiene, ponle, 15, 20 años, bajar el mástil siempre es recomendable. Sí, esa era la siguiente pregunta. Ah, vale, perdón. No, yo lo que te quería decir, en barcos normales, entre 30 y 40 y tantos pies, de gente, bueno, pues que no son unos grandísimos navegantes, que hacen cruceros en verano con la familia o con amigos, y luego, pues navegan algo durante el invierno y tal y cual, mantener una, o sea, que no se le ha pegado una paliza muy grande, mantener una jarcia, revisándola, como me has dicho, alrededor de 20 años, ¿es razonable o ya no estamos colando mucho? A ver, 20 años, digamos que ya vas al doble de lo que te recomiendan. Es un poco como todo. Hay que cambiar la correa de distribución del coche cada 40.000 kilómetros. Hay coches que llevan 250.000 y no han cambiado la correa. Vale. Pero es un poco como todo. A ver, 20.000 millas son una barbaridad de millas. Sí. Si lo piensas, para hacerte, como hacemos aquí en nuestra zona, ir a Ibiza y si te vuelves muy loco, ir a Sicilia. Sí. No, ¿Se que puede no hacer es... una pregunta? ¿Qué? ¿Se puede hacer una pregunta? Si hay Sí, una especialidad. Sí, pero si hay una mejor. ¿Eh? Vale, bueno, hazla ya, pero que mejor la hacemos por chat y así la controlamos. Pero vamos, hazla ya, venga. Si hay alguna especialidad para la jarcia de varilla. ¿Cómo? ¿A qué te refieres con especialidad? Perdón. En cuanto a los tiempos, en Se cuanto al mantenimiento. cortan porque generalmente se utiliza para regata. Normalmente cuando tienes una jarcia de varilla es más dedicada a la competición. Habitualmente revisarla entera, incluso bajar el palo cada 7 años, que no significa que haya que cambiarla. Meterla en la máquina esta, porque hay unos ácidos y unas cosas tal, que mucha gente habla de ella, pero todos los fabricantes de la jarcia de varilla dicen que eso no sirve para nada, lo de los ácidos. Lo que hay que hacer es meterla en la máquina esta de rayos X, que te saca las microgrietas o las microfisuras que son como el tamaño de un pelito. Eso es lo que te tiene que identificar, y muchas veces cuando se desmonta una jarcia de varilla, después se monta entera menos un obenque o 2 obenques, que eran los tocados. El resto puede seguir estando perfectamente bien. Vale, te planteo, bueno, precisamente tú has hablado del tema. Cambias la jarcia pues cada 15, 16, 17 años, lo que sea, porque estás haciendo un uso como muy familiar, digamos, o muy de afición. ¿Echas abajo el palo o le echas mucho valor? Le dices, Pablo, no me eches abajo el palo, tú lo atas esto muy bien y te supone una grúa y tal y cual. ¿Cuál es tu consejo? ¿Palo abajo o no? Sobre todo te lo digo porque echas el palo abajo y tienes que quitar 1000 cables de 1000 aparatos que luego funcionan todos o alguno no funciona y no te vuelven loco. Correcto. De hecho, es muy habitual que al pasar 15 o 20 años el cable del equipo de viento, al sacarlo simplemente por su posición o porque estaba colgando, cuando lo vuelves a montar tiende a dar el follón. Porque lo dicho, se pone viejo. Entonces es una de las cosas que se suele cambiar si fuera necesario. Todo depende también de cómo se vea el barco, cómo se ha maltratado, cómo se ha cuidado. Nosotros cambiamos muchas veces jarcias sin quitar el palo, no tiene ningún peligro. O sea, siempre se recomienda bajarlo a tierra, sobre todo para poder observar todos los arraigos de arriba a la perfección, darle 100.000 vueltas, limpiarlo otra vez, ver realmente cómo está todo.
pero lo dicho, un palo, bueno, y más si es pasante, no tiene ningún peligro cambiarlo puesto. Le metemos una trizas de Dinema por cada lado. De hecho, hace poco hicimos un Younger 80 sin quitar el palo y le cambiamos la jarcia. ¿Y no pasaste mucho miedo? No, ¿no? No, porque era un palo pasante y le hicimos polipastos de Dinema en los laterales a cada banda y luego le pusimos dos cinchas dos eslingas de las grúas Sí. pasadas por debajo de toda la cubierta, llevadas como a las burdas Ya. de 3/4 del palo. Entonces, estaba muy bien sujeto, aparte que no quitamos el stay. Vale, como una piedra. De todas maneras, también hay otra manera, ¿no? Es con no sé cómo se llamará, una grúa, ¿no? A lo mejor subirte con grúa ya no tiene peligro, ¿no? Por quitar No, palo, o sea, digamos. ¿te refieres para quitar el palo? No, para no quitar el palo, precisamente. Para no quitar el palo. Solo o ya con grúa normalmente es para quitar palo. No, a ver, nosotros tenemos nuestro propio camión grúa con una cesta y la mayor parte de trabajos los hacemos. Antes nos subíamos mucho más al palo. Últimamente casi todo lo que se puede lo hacemos con la cesta porque estás más cómodo, no te tiras un montón de tiempo allá arriba estrangulado, hay muchos topes de palos que no se llega. Por ejemplo, en los catamaranes no llegas casi nunca al tope de palo. Y lo dicho, con la cesta y con la grúa puedes trabajar, pero el tema está en que ya no es tanto el que tú puedas trabajar o no, es más el que no se te caiga el palo abajo. Entonces, si lo mantienes, yo todo lo que te estoy diciendo es solamente para asegurar el palo y que no se caiga, si lo hacemos sin quitar el palo. Para estar súper seguro y luego por temas también del seguro, que hay que estar todo, tenerlo muy claro lo que estás haciendo, pero por recomendación, y sobre todo barcos que van cumpliendo años, recomendado quitar el palo. Vale. Pero hay muchos armadores que se niegan, por lo que tú dices, por la electrónica, por tal, dice, me niego, si hay que quitar el palo, me niego. Vale. Y entonces pues dicen, pues nada. ¿Hace falta un electricista entonces, un electrónico? O... Yo tengo uno de los trabajadores de mi empresa, que se llama Mauricio, él trabajaba antes haciendo fabricaciones hidráulicas en minería, hacía máquinas de hacer prospecciones. Entonces, cuando él se enfrenta a cualquier cosa hidráulica, o aparte que es electromecánico, o sea que, digamos que lo que es importante es tener gente que sepa de todo. Vale. Y en el caso de Mauricio, se ríe de cualquier electrónica de un barco o de cualquier sistema hidráulico o de cualquier... Hace poco estuvimos haciendo los winches en un Halber Rasi 63, que eran hidráulicos y estaban tocados. Perdón, ¿que me he ido? ¿O sigo? No. Vale, es que me ha entrado una llamada, lo siento, lo tenía en silencio, pero en el Halber Rasi este 63 hubo que cambiarle todas las bases hidráulicas de prueba del sistema del enrollador y era la primera vez que Mauricio le atacaba esto y, vamos, no cayó ni una gota de líquido hidráulico encima de la cubierta y el cambio fue muy sencillo. Me refiero, necesitas tener gente que sea muy buena en lo que hace y en el tema eléctrico, nosotros... Veas el ejemplo, si tenemos que meternos a montar una cámara de estas de detección de calor, de las de tope de palo, de las que van reconociendo el horizonte constantemente, pues eso probablemente llamemos a alguno de los colaboradores que tenemos electrónicos. Vale, ¿esas cámaras para qué sirven? ¿Eso para qué se usa? Lo he visto en un par de catamaranes. Bueno, esto lo vi en un Nil 54, los trimaranes estos tan chulos. Sí. Es una cámara para poder navegar tranquilamente y tiene una alarma si detecta cualquier cosa flotando. Ah, vale, una cámara térmica. Lo que sea, sí. Y esta era de 360 grados. Entonces te identifica la aproximación de cualquier cosa o cualquier cosa con la que te puedas llegar a impactar. Vale. Mira, tenemos una pregunta que nos dice José, dice, he oído decir que meter grasa en la unión de los hilos prensados de la parte baja de los obenques para evitar que penetre el agua. ¿Tiene sentido hacer esto? A ver, grasa yo no pondría. Yo en todo caso lo que le pondría sería, que lo hace mucha gente, vaselina de esta neutra. sí. Porque así lo que evitas es que se acumule guarrería y, digamos, resbale fuera y se vaya.
no lo veo mal. No es una recomendación digamos, desde los fabricantes, pero tampoco están en contra. Vale. No es algo malo. Vale. Ah, vale, sí. Bueno, sí, aquí hay una pregunta que bueno, la podemos dejar para el final, si te parece, ¿vale? Una pregunta. Mira, hay un tema, normalmente se piensa que una cosa es la jarcia y otro son los enrolladores. Y para mí es casi que lo mismo, porque dentro de un enrollador va el style de proa. Sí. Y o esto va muy fino, o tú estás creándole tensiones muy poco recomendables al style de proa. Entonces, Sí. quería que nos hablaras un poco de la relación entre jarcia y style de proa y los posibles problemas que pueda haber por un enrollador. Vamos, yo he visto aquí Luigi, sin ir más lejos, ha llegado a tener un problema serio y partir el style de proa porque el enrollador no había manera de recoger una vela. No había manera de enrollarlo, metí en el winche y me lo cargué. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pregunta, ¿era un Fagnor? No, era un Dufour. No, el Fagnor No, sí. el enrollador, Fagnor. Si era un Sí. Dufour, era un Fagnor. Dufour era un Fagnor, sí. Sí. Y muy antiguo, A ver, el enrollador es un tema. Hay varias marcas, lógicamente, de enrolladores y no casi todos, pero la mayoría de los barcos que tenemos todos son franceses. Y los franceses, mi padre es francés, o sea que yo lo sé bastante, los franceses son muy suyos y muy proteccionistas, digamos, de lo suyo. Entonces te meten el enrollador Fagnor, digamos, obligado. Si tú te compras cualquier barco francés, va a venir con un Fagnor y dicen, no, el mío no lleva Fagnor, es Profull. Es lo mismo. Son los mismos dueños, es todo lo mismo. Profull es un poquito mejor, está un poquito mejor pensado, pero el Fagnor, el problema principal que tiene es que eran enrolladores que te vendían con la idea de que no tenían mantenimiento. Y lo que hablábamos el otro día, como todos sabemos, en el mar sin mantenimiento no existe nada. ¿Cuál es el problema? Que en el quitavueltas de arriba y luego en el tambor de abajo tiende a acumularse guarrería que entra con el agua y luego el agua se evapora, pero la guarrería se queda porque tú no tienes acceso a limpiar eso con manguera, a meterle grasita nueva, a intercambiar bolas. Teóricamente no está hecho para eso. Entonces, la sal y la guarrería se mete y se come las bolas y al final se bloquean. ¿Qué pasa? Que un quitavueltas desde arriba de Fagnor que compres como para cambiarlo por el anterior que estaba malo, a lo mejor te cuesta la mitad con el enrollador entero. O sea, en un 40 pies, un quitavueltas de arriba te cuesta 900 euros. Y es la piececita pequeña. Claro, como es sin mantenimiento, te obligan a caer en ese. A partir de cierta eslora, no llevan el tope negro arriba, llevan un tope rojo. El tope rojo sí que se puede quitar y se puede, digamos, manipular para hacerlo funcionar como si fuera un Furlex. Y ese es el tema, que tú lo que necesitas es tener acceso a las bolas y poder tener un mantenimiento y saber de qué pie cojea. Si el enrollador, si el quitavueltas se empieza a poner duro, lo combinas con una driza de Génova que no sea especialmente buena, tienes un problema. Porque al quitavueltas ponerse duro, la driza de Génova va enrollándose alrededor. Cuando es una driza mala, tiene estiramiento. Al tener estiramiento te hace la horca. Cuéntame, ¿qué driza es la buena? Pues mínimo, en una driza de Génova, mínimo poliéster preestirado. Vale. Que nosotros, por ejemplo, montamos Gleinstein de cabullerías, que son alemanas y son estupendas. Son un poquito caras, pero tienes garantía. Es una empresa que lleva muchísimos años y que funcionan estupendo y que tiene unas garantías magníficas. Pero porque la carga de rotura son muy altas y viene totalmente preestirado. Entonces tú, aunque te cuelgues, o sea, por ejemplo, cualquier driza que venga de arriba, tú haces el juego de colgarte de ella, sí, levantar los pies de la cubierta y a ver cuánto te acercas a la cubierta. Vale. ¿Y qué tensión hay que darle a esa driza para que todo el mecanismo vaya bien, pero no estemos dañando el tambor? No es una cuestión de tensión, tiene más que ver con el ángulo que tiene el quitavueltas y su punto de fijación
con Sí. respecto a la cara de proa del mástil. Vale, Entonces, recomendado, en barcos más antiguos, la driza salía del tope de palo sí. y iba paralela al enrollador, porque son barcos de cuando realmente no había enrolladores o que había un par de enrolladores y es una cosa que añadieron después. Para estos barcos, los que vienen la driza arriba del todo, se recomienda un desviadriza siempre. Hay que intentar que, digamos, driza y enrollador nunca vayan paralelos, porque si no, eso, más un quitavueltas que vaya un poquito mal, le estás invitando a que se estrangule y que te eche el palo abajo. Ok. Entonces, nosotros siempre montamos desviadrizas. Para el ángulo, vamos, el ángulo entre el quitavueltas y la driza tiene que ser superior a 20 grados. Entonces, cuando ya no tiran juntos, no pueden enrollarse, digamos, aunque el quitavueltas te vaya fallando. Nosotros lo exageramos siempre, con el desviadriza lo llegamos a 45 o 50 grados, para garantizar que nunca jamás tengas un problema de este estilo. Vale, te pregunto, bueno, como... Tenemos un montón de preguntas ya. Bueno, hay unas pocas preguntas. Otro tema y ya vamos a ir acabando porque hay bastantes preguntas. ¿Cada cuánto tiempo hay que trimar la jarcia? Porque normalmente la gente que hace crucero es que no la miramos. La recomendación que tenemos nosotros para esto es un melón importante, lo del trimado de las jarcias, porque cada uno te puede llegar a contar una película, una historia. Nosotros tenemos varios tensiómetros y los utilizas pues cuando te lo exige, por ejemplo, la GUN, que te va a quitar unos motores o algo así, porque tú sabes que los catamaranes modernos, si te sacan los motores, las puertas no cierran. Sí. Sin más, o si le sueltas un poquito un obenque de una banda, o sea, no te abre ni un tambucho, te quedas encerrado dentro. Entonces, pues, en el caso del trimado, nosotros lo que recomendamos siempre es, que eso lo podemos hacer todos, es, te vas a la cara de popa del palo, pegas el ojo en la relinga, cierras el otro ojo como si fueras a disparar con una escopeta y miras entre crucetas, vas separándolo, digamos, por secciones. Miras el total, miras hasta la primera cruceta o miras hasta la segunda si tiene varios pisos y hasta arriba. Y ahí podrás ver, o sea, necesitas una línea perfectamente recta, digamos. Una vez que pones el ojo ahí, si hay cualquier derivación, lo vas a notar. Va a tener como... Y yo he visto auténticas barbaridades y gente decir, es que no me va bien la mayor. Y yo, pero ¿cómo te va a ir bien la mayor? Por Dios. Si lo raro es que la puedas bajar. Porque, y también te digo una cosa, no es que el barco lo he comprado nuevo y viene de astillero. En los astilleros triman fatal. Porque no dan abasto en la cantidad de barcos que están sacando. Y entonces van sacando barcos y yo, vamos, me he encontrado de barcos nuevos de fábrica, estáis 25 centímetros más largo de lo que deberían ser. El armador decirme, pero ¿cómo es posible que me tenga tanta caída este palo? Y ir, mirarlo todo, lo mismo, con todo lo que tiene aparejo Selden, con el numerito que aparece abajo, que es como una matrícula, yo puedo saber todo de tu barco. Entonces, con este numerito yo me meto a Selden y me digo, ¿cuánta es la longitud exacta del stay? Tal. Perfecto, se meten a los planos, me dicen esto. Digo, pues aquí tenemos 25 centímetros de más. Vale. Pero bueno, lo que te vengo a decir del trimado, lo que tú dices de soltar un poquito, tú vas viendo un poco, puedes jugar con ello. Si tú tiras de un obenque bajo, el palo se te mueve. Si tiras de un intermedio, el palo se te mueve. Y vas viendo cómo te permite, digamos, moverlo. Una vez que lo tienes bien trimado, si la relinga de mayor está perfecta, no habría que tocar nada. Pero habrá que revisar porque eso tiene una tolerancia. ¿Eso cede con el tiempo o no hay que revisarlo? Ceden con el tiempo cuando la pones nueva. Vale. Una vez que metes la jarcia nueva, nosotros de aquí, que nosotros estamos en Murcia, la recomendación habitual es dale una vuelta a Ibiza y a Formentera y cuando vuelvas te lo retrimo. Okay. Porque no hay una realidad, digamos, unos números exactos de cuántas millas tienes que hacer para retrimar. Digamos que todo se asienta, también depende del barco, depende del material, depende de muchas cosas. Pero nosotros siempre retrimamos después de haber hecho un cambio de jarcias. Te pregunto y te pongo a lo mejor un poco en un apuro. Ataca. Alguien que sea muy manitas y muy entendido y tal y cual, ¿es abordable cambiarte tú mismo la jarcia o es una aventura arriesgada? A ver, el problema principal cuando un armador quiere atacarle un cambio de jarcia es falta de materiales. Y luego todo depende un poco de pues cuánto tiempo tienes pensado tener el mástil abajo.
Porque, pues si quieres hacer un montonazo de trabajos no hay ningún problema. De hecho, es habitual para nosotros que nos manden medidas, fabricar las jarcias aquí en el taller y enviárselas a terceros o armadores o a quien quiera. Nosotros la fabricamos sin ningún problema, pero luego, o sea, no es ninguna locura. Depende de qué es Lora, claro. Claro. Si es un menos de un 30 pies, no tiene ningún misterio. Vale. A partir de 30 pies y crucetas se empieza a complicar es abordable, ¿no? Pero ya por ahí para arriba, A cuidado. ver, es como todo, depende de lo valiente que seas. Yo he visto mucha gente que le ataca a barcos de 50 y 60 pies ahí en puertos. Luego otro problema que hay es que cada vez permiten menos al armador trabajar en el varadero. Cada vez está más limitado por temas de seguros y tal. Entonces lo más habitual es que para meterte un mástil en un varadero o es un puerto pequeño o eres muy amigo o un club privado o es muy raro que te permitan atacarle algo así. Aparte que en el varadero les das un follón que alucinas teniendo un mástil abajo. Claro. Nosotros, por ejemplo, tenemos carros con ruedas. Entonces, cuando el varadero dice, es que el mástil me va a molestar un montón, le decimos, no, caballero, no le va a molestar nada, me lo llevo para acá, me lo llevo para allá, según le vaya molestando, pongo todo en marcha. Igual que nuestra prensa hidráulica la tenemos montada sobre una camilla de la UCI. Igual que nuestro taller es una ambulancia de la UCI. Entonces, nuestra prensa no la llevamos para acá, para allá, todo tiene ruedas. Para poder llegar hasta el barco, en caso de que el barco no se vaya a mover de su punto, o poder movernos sin molestar nada. Pablo, tenemos un montón de preguntas y yo acabo ya con mi guioncito. Venga. Lo que hay que llevar a bordo, sí o sí, en el caso de tener un problema grande con las jarcias. El problema más grande con las jarcias es que se te cae el palo, evidentemente. ¿Qué hay que llevar? ¿Una cizalla, una radial? ¿O qué hay que llevar? Una cizalla que corte como si fuera mantequilla lo ven que más gordo que tengas. Vale. Esa sería, y luego, si llevas una radial de batería, pues mejor. Si llevas las dos cosas. Lógicamente, la cizalla es obligatoria, porque la radial se puede mojar. Vale. La cizalla la tienes que llevar, pero si llevas la radial y te da tiempo ir pegándole toques a todo con la radial, pues maravilloso, más rápido será. Pero no sustituto una cosa de otra, las dos cosas, ¿no? No, la cizalla la tienes que llevar siempre. Vale. Siempre, siempre. De hecho, hace poco preparamos un barco que se iba a dar la vuelta al mundo, un Lagoon 45, y no era capaz de encontrar, justo era al final de la pandemia y tal, y no había stock de cizallas en ningún lado, de diámetros grandes. Ella, su obenque alto era de 19. Ok. Entonces, conclusión, le regalé mi cizalla. Esa es la conclusión. Porque no conseguía ninguna y se tenían que ir de viaje y tenían que salir. Y dije, ya me volveré yo loco. Y no he conseguido una cizalla igual de buena que la que tenía entonces todavía. Vale, sí, que no vale cualquiera, que una buena. Que corte fácil, puedes hacer una prueba. Generalmente cuando cambias la jarcia, es muy habitual gente que va a dar la vuelta al mundo, a dar viajes largos, se prueban su cizalla que tienen para el trabajo. O me dices, oye Pablo, mi obenque, yo qué sé, mi obenque bajo es de 12. ¿Me puedes dar un trozo de cable de 12 viejo para jugar? Yo te doy un trozo de cable de 12 y te lo vas cortando filetes con tu cizalla. Tiene que ser muy fácil de cortar, porque en una situación realmente de riesgo tal, que se te haya caído el palo, ir arrastrando, lo que te puede hacer una vía de agua, tal, la velocidad es lo principal. O sea, tienes que tener esa cizalla localizada, no en el último tambucho debajo del dinghy, y salir y cortar como un loco. ¿Y tirarlo todo? Sí. Al fondo, rápido. Todo, lejos del barco. Vale, bueno, no me quería acabar esta estupenda charla contigo tan dramático, así que yo, agradeciéndote muchísimo el tiempo que nos has dejado, le paso a todas las personas que nos están escuchando que te quieren hacer preguntas. Te voy a empezar por la primera que teníamos aquí, bueno, de hace tiempo. El precio que tiene una jarcia completa de unos 35-40 pies. Es muy relativo. ¿Cuántos obenques bajos tienes? ¿4? ¿2? ¿Tienes baby stay? ¿Tienes stay de trinqueta? ¿Tienes un back stay? ¿Tienes 2? ¿Tu obenque bajo es de 10? ¿Es de 8? ¿Es de 7? ¿Es de 6? No te sabría decir, pero si me escribes cuál es tu barco, te sacamos un presupuesto sin ningún compromiso. Que seguramente hayamos hecho uno como el tuyo, si no es algo muy raro. Vale. Otra pregunta. ¿Es aceptable dejar los tensores cuando se cambian los obenques? Si estos están bien, claro. Si no dan ningún problema, no van duros, no bloquean, luego también hay que comprobar las roscas. Porque muchas veces puede parecer que está bien, pero uno de los hilos de la rosca se ha ido a la porra. Entonces parece que está realmente
funcionando suave y luego ese hilo peta y se va todo. Ya digo yo que a lo mejor el coste ya es más grande, eso lo ven, que los tensores al final. No te creas, los tensores son caros, ¿eh? El tensor es una parte importante, puede que sea un 35% del precio del cambio de jarcia total. Los tensores son caros, porque aparte no solamente es el tensor y el prensado, que aquí he traído un tensorcillo para que veáis. Esto es para hacerle un prensado. Entonces, el tensor consta de todo. Y los tensores modernos, todos llevan toggle, que es una horquilla móvil, que hace que pueda tirar exactamente como tiene que tirar. Los tensores más antiguos eran casi todo horquillas fijas. ¿Qué pasa? Que muchas veces tiran con un ángulo raro, está apretando de más lateralmente aquí y vas haciendo cargas, digamos, que va a tender a que se rompa. Pero lo dicho, los tensores, según qué tensores. Por ejemplo, hay unos tensores que se llaman Hasselforce, que son previos a que Selden los comprara. Son tensores ya muy antiguos, de acero inoxidable, completos. Muy blanditos, pero son unos tensores espectaculares. Y todavía no me he encontrado casi ningún Hasselforce bloqueado. Y son tensores que tendrán 25 o 30 años. Y siguen estando estupendos. Si van bien las roscas, y lo mismo, si no vas a hacer el burro, los tensores se pueden mantener. Vale, pues otra. Otra pregunta. Sí, si tienes la unión del prensado con el cable con algo de óxido, ¿se puede limpiar con algún producto químico o es mejor dejarlo como está? A ver, Creo. Mejor la cambias, ¿no? Ya. No se recomienda. A ver, yo lo he dicho, yo químico no soy. Yo, por ejemplo, recomendaría intentarlo con agua dulce, un trapito o incluso un algodoncito y agua y jabón, un jabón neutro. Generalmente lo que es guarrería exterior. Es habitual que se acumule también ahí. Si lo piensas, todo lo que cae del palo cuando llueve chorrea por todo lo venque y te cae en ese sitio. Siempre. Entonces, yo producto químico no recomendaría. Es como la gente que le echas al fumán. Tú a una pieza oxidada le echas al fumán, se queda nueva. Pero es mentira. Yeah. Entonces no sé si hay algún producto químico recomendado para acero inoxidable marino. No veo por qué no, pero yo no utilizo ninguno. Para desbloquear tensores que están muy azocados, vamos, que están ahí gripados, bloqueados. Sí, ¿qué se puede hacer? He visto absolutamente de todo, desde darle con un soplete, a darle con el spray este frío, a tirar con una palanca enorme, la llave inglesa más grande que has visto. Si un tensor está bloqueado, es muy difícil que vuelva a ser seguro. Me refiero, si está bloqueado es que seguro que la rosca en algún sitio ha saltado un trozo o le falta una esquinita o se ha doblado o cualquier cosa. Luego también hay que tener en cuenta que los tensores cuando los estás tensando y ya tienen suficiente tensión, se ponen a una temperatura que se te queda el dedo pegado. O sea, queman. Por eso ya no se hace que los cuerpos de los tensores y la jarcia sea del mismo material. Lo de que sean de acero inoxidable todo, porque se soldaban. De la temperatura que llegan, pueden llegar a soldarse. Al tener una temperatura de fusión, o de fundición diferente, al ser materiales distintos, no se sueldan. Y por eso se hace. Un tensor clavado es peligroso. Al igual que está muy de moda que la gente cambie los tensores por estos tensores chinos, que un tensor de 10 o de 12 milímetros te vale 20 euros. Eso no es posible. O sea, es un peligro. Me refiero. Los típicos de botella que no tiene para apretar, que tiene un agujerito pequeño dentro, que le metes un destornillador para intentar apretar y no te cabe, el destornillador se dobla porque van fatal. Pues eso. Yo los tensores es algo que veo importante tenerlos bien. Y si hay alguno clavado, recomendación es cambiarlo y ya en casa, si quieres, juegas con él para intentar soltarlo y lo puedes utilizar pues para, yo qué sé, montarte algo en el jardín, una tirolina o algo, pero no se recomienda para el barco. Ok. Tenemos otra que dice que ¿qué plazo de entrega tenéis para cambiar una jarcia? Un día habitualmente. Porque lo tenemos todo en stock. Tenéis en stock entonces, ¿no?
Tengo lo hablábamos antes también. Tengo 2 enrolladores de todos los tamaños que hay de Furlex. Tengo, pues no sé, tendré 300 o 400 tensores de diferentes tamaños en stock, 2 o 3 kilómetros de cable, la prensa, el taller móvil, lo tenemos todo, al igual que, lo dicho, cuando nos veamos por algún puerto, veréis que en el taller móvil tenemos absolutamente de todo. En plan, una locura, llevamos todos los tipos de cabos que hay, todas las poleas, todos los stoppers, recambios interiores para los stoppers de las diferentes marcas, todas las luces de LED, todos los tipos de bombillas, pues de todo, digamos. Pero sí, lo dicho, dependiendo de la eslora del barco también. Pero, por ejemplo, un 393 como el tuyo, Sí. que lo hicimos en Almería hace un año o así, de un amigo nuestro que se llama Miguel, que son folloneros porque son de los que tienen las cazoletas con los bolas roscadas en cubierta. Sí, El tensor va hacia abajo, te tienes que meter por detrás de la cocina para poder llegar al tensor y detrás de los sillones y tal. Es follonero. Pues este barco le cambiamos la jarcia en un día y una mañana. Hecha entera desde cero. Llevamos todo el material y lo fabricamos allí. ok. Pero ponle un 25 o un 30 pies, en un día lo tenemos solucionado seguro. Otra pregunta esta es mía. Mm. Para trimar los obenques, los de arriba no los puedes trimar, ¿no? Si estás tú, no te tienes que subir, ¿no? Digo, ¿Te por más- refieres a cuando tienes varios pisos de cruceta, los obenques intermedios que no son de jarcia continua, ¿no? Claro, exactamente. Jarcias discontinuas. Partido, ahí lo ven que sí. Sí, claro, te tienes que subir a la cruceta. Hace falta un equipo, uno que esté mirando la posición exacta con la relinga de popa, si vas con el tensiómetro controlando la tensión y luego trimando en una cruceta, te vas al centro, te quedas lo más pegadito al centro posible para no afectar nada, pero a su vez con las piernas abiertas para que se pueda ver entre tus piernas la relinga, para no meterte a ninguna banda y no afectar. Y luego vas trimando con un pie de rey y lado a lado hasta que se te quede perfecto. Vale. Tú tenías más por ahí, aquí ya no tenemos más preguntas. No, ya no tenemos más. Bueno, llevamos casi una hora de charla. Yo quería añadir que es prácticamente seguro. Bueno, tengo el 9.3 y Pablo me va a cambiar la jarcia en Puerto Cherry próximamente, esta primavera. Entonces grabaremos ese cambio de jarcia para que se vea todo lo que hemos estado hablando hoy aquí, para que se vea, digamos, en directo y en la realidad. Además, yo tengo de todo. Tengo una jarcia que tiene ya 20 años, que está sucia, que está fea. Tengo tensores gripados. O sea, que va a ser un buen ejemplo de todas las cosas que pueden pasar a la hora de cambiar una jarcia a un barco de unos 40 pies. No sé si quieres contar, Pablo, alguna cosilla de la presentación que tenemos preparada, aunque yo creo que Bueno, sí, que no la hemos puesto al final. Es la misma presentación que hicimos en el evento de navegantes de Castellón, que pues nada, son velas, que si quieres vete pasándole rápido las velas para llegar hasta Jarcia, que es de lo que va el tema de hoy, digamos. Todo esto son velas que hemos hecho nosotros, pero bueno, ahí podéis ver diferentes materiales y utilizaciones. Digamos, aparece un poco raro ahí detrás. Le haga clic ese, pero bueno. Ese es el lagún que le regalé la cizalla. Ah, Y lo dicho, este barco que estáis viendo ahora mismo está en el Polo Norte ahora mismo. ostras. Son noruegos, compraron el barco aquí en Cartagena y le hicimos absolutamente todo. Y todas las velas de Vectron y tal. Y de hecho ahora aparecerá una foto de su barco allá en Noruega. Ese es el Gypsy, de la Fundación de la Vela Clásica, Ah, muy bonito, ¿eh? de allí de Cádiz. Velas de regata, eso es membrana de carbono Axis. Entonces, si tenéis preguntas, pues lo podéis hacer por el chat, ¿vale? No, yo quiero. Que se escucha fatal. No ¿Estáis pasa ahí? nada.
Está hablando Paco, pero no se oye, se escucha mal, no sé qué le pasa. No lo oigo, ¿no? Yo tampoco. Bueno, vamos pasando aquí la Sí, presentación. vete pasando fotos y, pues, lo dicho, si vais viendo algo que os llame la atención, podéis preguntar. No sé si... ¿Ves? Esa foto, dale para atrás un segundo. Ala. Eso es Dacron negro. Ah, Parece una vela súper regatera y tal, y en realidad es simplemente Dacron normal, Newport, lo que pasa es que negro. ¿Y es igual para el sol o peor? No, dura menos. Yo, por ejemplo, en mi barco, yo llevo la mayor de Dacron negro, la tengo ya 3 años y la verdad es que todavía no me ha perdido nada de color. Es algo que, digamos, está muy de moda ahora. No han pasado años suficientes para ver cómo se va fastidiando. Pero por ahora, nada. O sea, no tengo ninguna queja, pero sí que, obviamente, irá, digamos, siendo menos negra y más tirando a gris. Después, otro tema que creo que hemos comentado antes, pero no estoy muy seguro, es el tema. Hay dos tipos de jarcias, ¿no? Una que, digamos, que es redonda, ¿no? En sección, y otra que es como ovalada, ¿no? Esa es la que tú decías que se está poniendo para sustituir la varilla, ¿no? Que no tengo muy claro. No es ovalada. El cable compact lo que son cables planos. Ah, plano, vale. Sí, no es, o sea, la forma es muy parecida. Si tú miras un cable de Diform y un cable de 1x19, se ve la diferencia en lo dicho, en que se ve que el cable es plano, que tiene un brillo un poco diferente. No son cables redondeados. Entonces, pues tiene más resistencia. Mira, ese Genaker es de 175 metros cuadrados. Esto es un barco grande, ¿no? Porque tiene Es un Hanse 540E. Por el Mar Menor. Y lo dicho, hay muchas fotos. Luego nos hemos contado también un tipo de, bueno, lo de 7 octavos o a tope de palo. Has comentado algo, ¿no? Pero hay diferencia en Los cuanto aparejos fraccionados. Sí. Bueno, ese es mi barco. ¿El catamarán? Sí, es un trimarán. Ah, un trimarán. Pero como tengo backstay, no puedo hacer la mayor con alunamiento como los modernos. Claro. Lo cual es una faena. Pero bueno. A lo mejor digo una barbaridad. ¿Y le podrías poner burdas y hacerlo así? No. Sí podría, pero el tema está en que para poder hacer ese tipo de aparejo tendría que cambiar el aparejo casi al completo, porque mis crucetas, como mi barco es del 77 y mis crucetas no son retrasadas. Yeah. Entonces, cualquier problema con las burdas se me caería el mástil para proa. Claro, evidentemente. Claro. Tendría que cambiar el mástil, básicamente. Que me lo estoy planteando, la botavara que llevo ya es enorme, es una Selden gigante de regata. Aquí nos pregunta, a la hora de trimar un palo, ¿debe quedar un poco doblado hacia popa? Más veces doblado inclinado hacia popa. Sí. Tiene que tener lo que se denomina una preflexión a popa. Depende. Mira, ese es el Gypsy también. ¿Ese barco de dónde está? Tan bonito. Ese está en Puerto Cherry ahora mismo, pero esto fue el desafío de los 2 palos de Punta Umbría, que fue una regata de barcos clásicos que fuimos. Este le hemos hecho todas las velas al Gypsy. Fue de Puerto Cherry a Punta Umbría un montón de barcos clásicos de 2 mástiles. Y subimos toda la ría de Punta Umbría, fue precioso, la verdad. Vale, nos estaba diciendo que tiene que llevar una preflexión. Ah, sí, bueno, depende, porque hay algunos barcos que salen con un mástil que es literalmente un tronco. A ver, no sé si podéis ver aquí en la maqueta esta que tengo aquí. Sí. Es que se ve mal. Tienes poca cobertura o algo así, tienes poca. Tenemos la imagen fija ahora mismo. ¿Yo? Sí. Ah, qué raro. Pues decirme cuándo vuelve. Bueno, se te oye bien, pero la imagen no vuelve. Pero se te oye muy bien. Ah, vale. Vale, bueno, pues lo que digo, hay algunos palos que de astillero salen siendo troncos, que no le puedes dar mucha preflexión. Pero hay otros muchos que, la mayoría, que sí que aceptan cierta... Mira, ese es el barco que está en Noruega, que hicimos entero.
Es metálico, ¿no? Quizá, ¿no? Sí, es de acero, es de acero. Sí, porque aparte eso está lleno de orcas, lleno a reventar. O sea, me mandan vídeos a veces con 500 orcas alrededor del barco. ¿Y le rompen los timones o aquellas no No, son aficionadas a romper timones? Es de acero entero. Las orcas se romperían los dientes. Los timones que te rompen son del mismo material que una tabla de surf. Lo que tenemos casi. Más o menos, sí, porque a mí me han mandado muchos, 2 timones, ya que se han comido las orcas, porque allí en Huelva no encontraban a nadie que se lo solucionara. Y me dijeron, te los mando y me lo solucionas. Y aquí, como hay muchos astilleros, paraderos y digamos que conocemos a todo el mundo, pues se lo solucionaron los del varadero Amjomar, que es un varadero muy grande de aquí. Y me han hecho los 2 timones y se quedaron espectaculares. Se lo devolvieron hasta con patente. El 5 de agosto, aparte. Ese ya estás tú ahí de pie de una cruceta, ¿no? Eso es un CNB 76. Y sí, soy yo de pie encima de una cruceta. Nos preguntan por los palos Kemp. No sé qué te parecen. Por los palos Kempf. Los palos Kempf, si no me equivoco, son una licencia inglesa de Selden. En Inglaterra, como son muy suyos también, incluso más que los franceses, todas las importaciones de Selden antiguamente los ponían con su propio sello, que es el Kempf. Ese es el Halber Rassi. Dale atrás, ese es el Halber Rassi 63, que os decía de los enrolladores hidráulicos. Y son mástiles Selden, básicamente. Muy buenos mástiles. Yo voy pasando, como tenemos muchas. Y tú No, tranquilo, hay un montón, sí, no hay problema. Y todas estas fotos, todas las hemos hecho nosotros. Por ejemplo, esto como os he hablado antes, el enrollador arriba. ¿Sí? Esto es el donde se queda gripado, ¿no? Lo que nos contaban, ¿no? La parte que es donde tengo el ratón, ¿no? Y es un Fagner. Sí, mira, sí. Bueno, dale un momento para atrás. Si te fijas, el quitavueltas, este barco, verás que tiene el quitavueltas y no tiene, o sea, como no tiene la vela puesta, subimos el quitavueltas justamente para solucionarle el problema que tenía. De que estaba empezando a darle el follón este quitavueltas y terminamos sustituyéndolo por uno nuevo porque como verás es un barcazo y se iba, este creo que es un Moody 54 de los nuevos y ya estaba dando follón el enrollador. Es que aquí, bueno, yo no sé si le falta una pieza o algo, pero parece que aquí todo el agua que entre aquí se queda, ¿no? No, ¿cómo? No entiendo. El hueco ¿no? Que hay aquí, ¿no me ves el ratón? No sé si lo ves. Sí, veo el ratón, pero estás entre los 2 barcos. No. No entiendo. ¿Entre los 2 barcos? No, el ratón está ahora mismo encima de la pieza de arriba. ¿Tú me entiendes lo que digo? Sí, sí. Del enrollador de la pieza de arriba, no sé cómo se llamará esa. ¿Quitavueltas? Quitavueltas de arriba, sí. Ah, pues a mí me aparece en otro lado el ratón, pero bueno, no, en este caso no es algo que puedas tener en cuenta ahora mismo, porque este ya le habíamos quitado el sello este rojo que te decía. Vale, que ya está quitado. Vale, falta el sello, vale. Justo. Entonces estábamos haciendo probaturas de a ver cómo giraba, a ver si se podía recuperar. Ok, vale. También hace unos años de eso, ¿no? No lo recuerdo demasiado bien. Esto es otro Halber Rassi. ¿Este es un Furlex? Sí, es un Furlex hidráulico antiguo. Hidráulico, vale. Sí. O sea, que lleva los cojinetes o que es hidráulico. No Arriba entiendo. no, arriba gira con el mismo. Lo que gira es el perfil entero. Ah, vale, ya entiendo. Lo he dicho, de estas tenemos miles de fotos. De hecho, en Instagram al final dejamos de subir por no dar el follón. Nos preguntan si es bueno quitarle tensión al barco que está ahí cuando está el barco en puerto. Sí. Y si no lo tiene, pues habrá que lo que sí hay que. Pero incluso en un barco de crucero normal y corriente es bueno quitar tensión al barco. Todas las tensiones que le puedas quitar, todo lo que le dejes sin sufrir es mejor. Porque tú, un momento que sueltas el backstay, la punta de la. A ver, ¿para qué sirve realmente un backstay en un barco moderno ahora mismo? Para aplanar la mayor cuando va ciñendo. Porque tienen crucetas retrasadas y te da un extra de seguridad, pero sobre todo si le tiras un poquito al back, lo que estás haciendo es aplanar la mayor. Vale.
cuando tú le sueltas esa tensión, la perilla deja de estar sufriendo hacia popa tanto, el enrollador pierde tensión, la vela pierde tensión, o sea, el Génova ya no está tan tenso, todo, digamos, se suaviza. Todo lo que puedas, digamos, suavizar es mejor. Pero si Tampoco te digo dejarlo totalmente al pairo, ¿no? Pero sí, si lo tienes tensado a muerte en una regata, soltarlo. Pero si tienes, por ejemplo, en crucero, ¿no? Que no será lo típico, el tuyo no me acuerdo. Sí. Pero un backstay que es como fijo, no vas a empezar no vas a soltar. No, claro que no. Estamos hablando pues, de backstay. Mira, ese es el NIL 54 que os decía la cámara esta. Es un pepino, ¿no? Eso sí que anda. Y tanto que anda. Este señor vino de Grecia para acá, para que le hiciéramos el trabajo, nos contactó antes. Y tardó 6 días, creo, de Grecia a Murcia. Llegó el barco nuevo, recién comprado, y llegó con todo roto, también te lo digo, porque el señor era un poco... Borricote. Sí, bueno, tanto que contrató un marinero en Grecia y el marinero iba rezando todo el rato abajo, en un camarote de abajo, no quería ir con él. Iba rezando en griego. Supongo. Pero el tío se cogió un avión de vuelta nada más llegar aquí, no quiso saber nada más. Pero sí, lo dicho, para que te imaginas si era burro, dobló el perfil del enrollador de Génova por las leches que pegaba la escota del código cero. Caramba. Joder. Y llegó, pero claro, venía eso a 17 nudos. Aquí nos preguntan que para trimar bueno, supongo que para cada palo y modelo de barco el fabricante recomienda un rango de tensión en cada uno de los componentes de la jarcia firme, como los obenques de 1, de 2, etcétera. Correcto, sí. A ver, por eso digo que para mí me facilita mucho cuando los aparejos son Selden, que Selden es Bavaria, Elan, Hanse, Halber Rassi, Moody, todo esto lleva Selden. Con el numerito este, que es una matrícula, yo puedo sacar exactamente cuánta tensión tengo que darte en cada obenque por recomendación de fabricante. Pero lo de la tensión de los obenques también, la tensión exacta es algo que tampoco hay que obsesionarse, porque, sobre todo con barcos que van teniendo más años, porque tú le tiras al obenque lo suficiente y arrancas la cubierta. Claro, evidentemente. Ya. Y muchas veces la carga, o sea, la tensión que te recomienda el fabricante, tú intentas meter esa tensión y te parto el catamarán por la mitad. Vale, nos pregunta que alguien que tiene Sheldon que dónde va exactamente ese numerito. En la base del palo grabado o en babor o en estribor, grabado a mano, que parece un rayajo y si te fijas son números y algunas letras. Y si no, en la parte de abajo de la botavara en proa, y si es un mástil pasante, abajo del todo, donde queda el mástil apoyado en la quilla, suele ir grabado, en una de las dos bandas. Bueno, yo no llevo mucho en esto de la vela, ¿no? Pero yo no he visto nunca una cruceta así. Esto es una cruceta clásica, algo así, ¿no? ¿Qué es esto? Eso es un Northwind 54 de ochentero. Eso es en el Club Náutico de Calpe. ¿Lo he visto De los esta años cruceta? 80, no. Sí. No Sí. te he visto cruceta nunca. Tiene este barco en particular, si no recuerdo mal, también tenía un violín. Era un aparejo extraño. Ok. Esto es carbono, ¿no? Sí, eso es carbono. Eso es un Outremer, creo que era la marca de este catamarán. ¿Ves? Otro ejemplo. Este barco, que me acuerdo perfectamente ahora que lo he visto, estaban como locos porque se habían cargado ya 3 drizas de Dinema de 14, que costaba cada driza pues 800 euros, y el barco lo habían comprado nuevo y habían venido de Francia hasta aquí y se habían cargado ya 3 drizas. Y no entendían el motivo, pensaban pues que había algún tornillo dentro que estaba lijando la driza arriba o cualquier cosa, y me subí yo y lo que habían hecho es montar la polea de tope que hace, porque la driza, digamos, sale y luego tiene una polea exterior que tiene movimiento que permite como que salga hacia arriba el cabo. La driza para luego poder volarlo muy separado del stay. Sí. La había montado al revés de fábrica y es un barco de 1 millón y pico de euros. Ya. Y salió montada al revés de fábrica y se había cargado 3 drizas ya. Yeah. Encima de dinero, no, una pasta también. De Dinema de 16 o algo así, era una exageración. Bueno. Bueno,
Tenemos fotos aquí un montón, lo que no sé si... No, si quieres avanzar un poquito más rápido, digamos, llegarás a cosas rotas. Vale, pues si quieres vamos directamente para allá. Mira, aquí. Mira, ¿ves? Aquí empieza la fiesta. Eso es un quitavueltas totalmente muerto que le ha hecho eso al stand. Y es de 12. Y aún así está así. En lo siguiente hubiera sido que se hubiera caído el palo. Sí, pero... Es un Reckman nuevo que montamos, porque esta historia es bastante curiosa. Es de un X443, me parece. ¿Los enrolladores Reckman los conocéis? No. Pues son alemanes y es lo más caro que hay. Lo montan los Swan siempre, lo montan los X. Y bueno, es un enrollador. Para que te hagas la idea, ese enrollador vale como 14.000 euros. ¿Vale? Y es manual, normal, ¿eh? El caso es que este señor se dejó el winch eléctrico conectado y se fue a su país, que era extranjero, y tuvo la mala suerte que tuvo una gotita de agua que le entró en el winch eléctrico, le hizo un cortocircuito y empezó a funcionar. Ya. Y le arrancó el stay, partiendo el enrollador. 14.000 euros, ¿no? Entonces, pues... En un 44 pies. Si no me equivoco, lo cubrió el seguro. Pero sí, lo dicho. Y eso es lo que hablábamos también antes del peligro de los winches eléctricos. Es que bueno, yo tengo entendido, después de lo que hice yo, con peso. tengo entendido que el winch nunca se te debe utilizar al enrollador, ¿no? O en barcos muy grandes no se puede hacer de otra manera. A lo mejor ahí... Sí, tener el enrollador hidráulico o eléctrico. Vale, cuéntanos de esto. Esto es muy frecuente en barcos ya antiguos, ¿no? Eso hay que cambiarlo todo, supongo, ¿no? Eso me la voy a jugar a decirte, porque no lo recuerdo exactamente, que es un terminal de una puntera de un 35S5 de varilla. Vale. Hubo que cambiar las punteras de las crucetas enteras, porque estaba peligroso. Aparte que como lo cambiamos a Dieform, si no recuerdo mal, hubo que alterar un poquito la forma, el mecanizado de la cruceta. Todo estos tipos de raje y tal y cual, ¿eso lo llevas o hay que pedirlo sobre la marcha a toda prisa o eso? Llevo todo. Vale. A ver, es cierto que si me vas a pillar terminales de crucetas de un barco del 70 y pico, pues a lo mejor no tengo la misma forma que entre, pero sí que lo podemos fabricar. Vale, se adapta allí, ¿no? Igual allí no, igual te pido un día para hacerlo aquí, según en qué material vayamos a hacer la pieza. Nosotros trabajamos con varias empresas, uno de nuestros colaboradores que están en Gerona, tienen una máquina que te fabrican lo que sea. O sea, lo meten como si fuera una impresora 3D, pero en el metal que quieras. Vale, y muchos franceses que no montan Sheldon, que montan Zetas y cosas así, ¿es intercambiable una jarcia por otra o no? Problema. Sin ningún problema. Básicamente, lo que han ido haciendo las marcas es un poquito copiarse las unas a las otras. Vale. Y todas tienen un producto de una calidad parecida y de unas condiciones parecidas. A mí, por ejemplo, no solamente porque los lleve yo, pero Selden me gusta mucho más. Los tensores que estás hablando tú de Z-Spars, por ejemplo, los que vienen cromados, sí, tienen un problema en el cromado que con poco tiempo el cromado se suelta. Sí, es verdad. El tensor de bronce y te quitas un filete de mano como si te hubieras cortado con una navaja, que me ha pasado muchas veces. Que como que el cromado no está bien terminado. Será algún fallo de alguna generación. Pero, por ejemplo, el Nil 54 este que os decía, me pasó. Y era un barco que lo habían entregado hace un par de meses. Y entonces, pues, yo estoy muy contento con Selden. Podría llevar otra marca, lógicamente. Pero yo estoy muy contento con todo el material de Selden. Lo dicho, tengo la furgoneta rotulada, el camión rotulado, todo rotulado de Selden. Pero lo dicho. Calidad-precio, Sheldon. Calidad-precio Selden, sin duda. Vale, como el programa lo hacemos desde el sur y tú estás ¿a partir de cuánto jarcias te bajas para abajo con tu furgoneta móvil y tu camión? A ver, no nos gusta desatender ninguna zona mucho tiempo.
Entonces tendemos a bajar una o dos veces al año, seguro. Entonces, ahora estamos pensando en bajar antes de verano, Sí. probablemente después de Semana Santa, antes de irnos a Barcelona otra vez, que ya tenemos un montonazo de trabajo en Barcelona antes de verano. Calculo que después de Semana Santa bajaremos una semanita. Pero, pues lo dicho, con 2 o 3, 4 cambios de jarcia, pues estamos ahí 10 días encantados. Y luego, como tú ya sabes, como somos los riggers de la Fundación de la Vela Clásica de Cádiz, de Puerto Cherry, no pasa mucho tiempo sin que tengamos que ir a hacerles algún barco. Y como ahí son todo barcos, son Ketch, Sparmans and Stephens, barcos espectaculares, pues tienen mucho trabajo y tendemos a bajar un par de veces al año. Nos dicen si los enrolladores de galleta dan menos problemas que los de tambor. Los enrolladores de galleta, o sea, ¿se refiere a los de cincha, a los de regata? Yo creo que son los almacenadores. Ah, Creo un que eran almacenador. los almacenadores. Son Creo cosas una distintas. galleta. O sea, por ejemplo, para un style de trinqueta o para un Genaker, un código cero, un almacenador es maravilloso. Pero un style mínimo de acero y con su enrollador es recomendable. A ver, hay muchos barcos de competición que llevan todo de Kevlar y no llevan ni un cable. Pues es posible. A ver, los almacenadores van estupendos. De hecho, es de lo que más vendo, almacenadores y código ceros, porque todo el mundo quiere un código cero ahora mismo. Es la vela más polivalente y más cómoda y la abres en proa y hasta para trasluchar la recoges y la abres por la otra banda, desde cubierta, o sea, desde bañera, sin mover un dedo, casi. Entonces, son enrolladores estupendos, pero yo creo que es más un complemento que una sustitución de un enrollador de Génova. Se puede Puedes llevarlo por proa o por popa el enrollador de Génova, pero un enrollador es recomendado. se puede montar alguien que diga yo quiero eso, un Génova, pues yo qué sé, de 40 o 40 y tantos metros cuadrados con un almacenador en vez de con un Perfectamente, Génova. sin Sí. ningún problema. Hay dos modelos, bueno, el Selden, pero todas las marcas tienen lo mismo, dos modelos, el CX y el GX. El CX es para código cero. La diferencia entre un código cero y un Genaker, que sería el que montarías, perdón, sin darte la chapa, montarías un CX porque lo que es para grátil recto. Vale. El código cero tiene el grátil recto igual que un Génova. Un código cero es un Génova inmenso, de un tejido ligero. Pero no lleva un stay. No, pero lleva un cabo antitorsión dentro. Vale. Que hace el mismo efecto que un stay. Ese es el otro que yo siempre llevaría una driza de dinema. Para darle una tensión como una cuerda de, pues yo que sé, de un arco. Vale. Y aquí no, esta que pregunta creo que te la hicieron cuando fuimos a Castellón. Si la jarcia es de inox, ¿por qué los terminales de crucetas no son de inox para evitar la corrosión galvánica? Muy buena pregunta. Y realmente no tengo respuesta. O sea, como el mástil, yo creo que básicamente lo hacen para que no haya un contacto directo. ¿Ves? Ese es el Reckman que se partió con el winch eléctrico. Que no haya un contacto directo entre el inoxidable y el aluminio en la punta de la cruceta. Y siempre terminan metiendo otra pieza que es, digamos, en los terminales son o bien de plástico o bien de un componente de aluminio con más cosas y encima pintado. Entonces, pues yo creo que es una capa separadora del aluminio como tal. El aluminio sin visto, digamos, el del mástil. Yo creo que puede ser para intentar separar mucho los cables de acero inoxidable de la cruceta de aluminio. Claro, a eso me refiero, que los terminales, pero es que a veces los terminales son de aluminio también, pero digamos con más. Ahí tienes la obra maestra de un Fagnor. No, yo creo que con lo que estabas diciendo antes, ¿Sí? vamos a poner una teoría, es que es preferible que se te rompa el ovenque que se te rompa el mástil, ¿no? Digo yo, ¿no? Se te rompa el terminal, ¿no? Digo yo, sí. No, yo pienso que, no te digo O sea, que tontería. la corrosión va a estar entre el terminal, que es el que cambia de acero inoxidable a aluminio, ¿no? Claro, pero si lo metes en el mástil, está en el mástil. Ya. tú cambias el terminal y dejas siempre la cruceta, la dejas bien. ¿Vale?
Sí, justo, la cruceta se respeta. Yo creo que lo que tú dices es para tener otra pieza fácilmente intercambiable sin tener que quitar la cruceta. Luego también te digo que terminales hay de todos los materiales. Ahora los hacen mucho del plástico este súper duro, el torlón. Sí, del que hacen los pasacascos de los que lo garantizan de por vida. Justo. Luego también los hacen en CNC. Últimamente cada vez son más de plásticos duros porque ha evolucionado mucho la tecnología. Había algunos de bronce. Los de barquitos un poco más pequeños son de plástico directamente, que los parte con el tiempo y el sol y los tienes que cambiar. Es habitual sustituirlos en los Z-Spars y todo esto. Nos dicen por aquí que sí, que se llama torlón, efectivamente. Aquí vemos las ruedas que nos comentan, ¿no? Las ruedas de mástil. Justo, ahí están los carros. Eso creo que es de un catamarán de 46 pies. Y lo que hacemos siempre, que era lo que os contaba, es cambio de jarcia, manta de pintor nueva. Yo en el momento en el que empiezo a trabajar en tu jarcia nueva, no va a tocar el suelo ni una vez antes de subirse. ¿Ves? Eso es otro fallo de diseño de fábrica. Pues Por no ponerle un desviadrizas, pensaron que por tener la driza de cable iba a ser suficiente, pero no tiraba correctamente. Vale. ¿Eso tiene arreglo? Sí, un desviadrizas. No, pero yo digo cuando ya el mástil está así de destrozado. Ah, bueno, eso no es el mástil, eso es el perfil del enrollador. Ah, vale. Es el sitio donde gira siempre y por un fallo de diseño está así. Ok. Si tú le metes un desviadrizas, separas ese grillete. Mira, esas son las crucetas de un 35S5 que se cayó de jarcia de varilla. Vale. Muy bien. Y eso son los cadenotes Pues del sí. 35S5. Así estaban, ¿no? Azul marino. ¿Eso estaban cubiertos con plástico quizá o algo así? Eso estaba. ¿No lo ves? ¿No lo ves que tiene todavía la pegatina de la cinta? Ya. Y de ahí rompió y por eso se le cayó el palo. Bastante duraron, ¿eh? Como está, ¿no? Sí. Esto ya para casarlo, claro. Por Claro. ejemplo, los míos no están desliados, pero sí están así de sucios. Pero no tiene que estar. Sí. Está negro la entrada de donde está prensado. Pero esta además está muy mal porque está ya más como desliado el cable, ¿no? Sí, a ver, este cable está hecho polvo, claramente, pero digamos que el problema que tienes con un cable de 1x19 es que tú solamente estás viendo el cable, digamos, los cables exteriores. Sí. No estás viendo el nervio. A lo mejor fuera se ve así, pero dentro es negro totalmente y es que está muerto. Vale. Y te puede dar un susto en cualquier momento. O sea, ver un cable así en cualquier sitio es motivo más. Si ves un cable como este, cambia la jarcia. Vale. Sin dudarlo. Mira. Las orcas, ¿no? Ahí lo tienes. el de las orcas de allí de Huelva. Esto es montando un winch entero nuevo en un mástil de... No recuerdo qué barco era, pero un winch de palo nuevo. ¿Ves? Eso es un centrador que se salió. Vale. Ese es la típica cosa que parece una tontería, pero que te revienta el quitavueltas y que te hace imposible arriar la vela. Driza cortada por el pasador ese. Lo mismo, Mira, eso es un terminal de prensado Stalock, lo que veis ahí. ¿Qué es mejor, los prensados normales o los Stylook estos? El problema de los Stalock es que son muy caros. Vale. Pero los Stalock son mejores. Sobre todo porque no hay modo posible de soltarlo. No sé si me entiendes. Un prensado, pues si tienes mala suerte puede fallar la máquina, se puede hacer una grieta del prensado, que no sucede nunca y que no suceda nunca, pero podría ser. Como un Stalock básicamente lo que haces es pasarle primero la tuerca de arriba, meter un cono dentro del nervio, ya metiendo el cono dentro es imposible que eso vuelva a salir de ahí. Vale, y cambiar una jarcia con cable Sheldon y todos los prensados estos, todos los terminales Stylook, ¿encarece mucho el cambio de jarcia? Sí. Sí. Mucho.
Mucho porque son terminales muy caros. Vale. Eso es, bueno, a ver, todos los styles de Selden, de los enrolladores, llevan terminal Stalock. Sí, sí, pero no, yo digo cambiarlo todo. Todos los Obenques. Y luego también es que necesitas poner tensores completos de toggle abajo y horquilla arriba para meterlo dentro del ojillo del Stalock. Vale, que no merece la pena porque... Hay que poner un tensor entero más el Stalock. Vale. O sea, se dispara. ¿Ves? Eso, ahí tienes una jarcia que claramente te está diciendo que hasta aquí hemos llegado. Vale. Muy bien. Y eso es un fallo habitual que nos pasa a casi todos, que las orejeras de proa, como estaban pensadas para SPIs, Sí. no estaban pensadas para Genakers, código ceros, etcétera. Sí. Tú le tiras a tope al winche y doblas la oreja abajo y lo rompes todo. Entonces nosotros lo que hemos fabricado son unas placas proyectoras que ponemos arriba, sí, para separar más todavía, hacer la maniobra más limpia, y sobre todo que es de acero inoxidable de medio centímetro de ancho, y entonces no hay modo de doblarlo. Se pone encima y se proyecta hacia proa. Porque esos serían los puños de driza de velas tipo Genaker, código... Sí, sí, justo. Y si ves el que está el grillete está ya doblado. Sí, sí. Ok, vale. Ahí tienes lo que pasa debajo de las fundas. Vale. Por ejemplo, que esa funda se desintegró, me la quedé en la mano. Sí, parece que está bajo agua, sí, ¿verdad? Lo que decía. Sí. Y ahí ves lo que... Esos tensores que estás viendo ahí, esas roscas, sí, las conseguimos soltar, ¿vale? ¿Volverías a montar alguna de ellas? A lo mejor la primera, la de más arriba, ¿no? No tiene Está mala cara. Totalmente, ¿no? Doblada. Está mal, ¿no? Claro, y es eso. Digamos, la propia rosca del espárrago se destruye. Y cuando cuesta mucho moverla, cuando lo consigue mover, generalmente porque lo has roto alguna de estas rayitas de la rosca y consigues ponerlo en marcha. Vale. Eso es un terminal de cruceta de un Z-Spars que nos volvimos locos para sacarlo porque estaba totalmente soldado de la sal. Vale, y además, es otra. ando con el mástil arriba, que ya la... Claro, cambiamos la jarcia sin quitar el palo. Fue otro armador que se negó a quitar el palo. Y cuando le tuvimos que dar martillazos con todas nuestras fuerzas, hasta que consiguió salir después de haberle quitado los tornillos, porque la sal dentro de los terminales de las crucetas suelda. Sí, evidentemente, la sal suelda, sí. Y por ejemplo, te voy a hacer una pregunta. Imagínate que cambias vas a cambiar las jarcias, quitas el palo y ¿Sí? ahora se rompe o no funciona. ¿Tú tienes cable, llevas encima cable para cambiarlo y todo eso? ¿A qué te refieres? ¿Al equipo de viento, por ejemplo? Por ejemplo, equipo de viento, sí. Sí, llevo de todo. Vale. Sí, cuando te digo que llevo la furgoneta equipada, llevo un montón de metros de cable de antena, de cable para conectar cualquier conexión eléctrica, y equipos de viento. Llevo 2 equipos de viento completos Rey Marine. Ya. Vale. ¿Ves? Ahí ves 5 minutos. Un cablecito feo. Un punto ya feo. Vale. Bueno, llevamos casi 1 hora y media. Yo creo que vamos a ver si vienen alguna pregunta más y lo dejamos para una... 4 o 5, lo dejamos si quieres. Y lo dejamos para el día que ya cambiemos la jarcia de verdad en Puerto Cherry. Esa foto la tengo ahí justamente para demostrarle a todo el mundo el peligro de... El Obenque es un poco largo, ponle un grillete. No. O sea, perdón, el Obenque es un poquito corto, le pones un grillete y llega. Ah, perfecto. Y es muy habitual ir a barcos donde tienen grilletes para proyectar jarcias. Y no están pensados para eso, y como veis, parten. Puede ser un problema serio. ¿Ves? Ahí tienes una grieta fea. Sí, además esto es un Z-Spar, ¿verdad? Ese tipo de bolita aquí. Correcto. Yo creo que eso es el tipo terminal que tengo yo. Este, si no me equivoco, es un Dufour moderno, aparte. Que le entró en garantía al cambio de eso. Y esos son tensores de Z-Spars. Bueno, pues... ¿Ves? Eso es que el centrador desapareció y eso también te destroza el style. Es que en mi caso, por ejemplo, yo me he subido varias veces y los centradores de arriba no están. O sea, se han debido de caer o romper o... Sí, es como son de plástico, se queman y se desintegran.
O sea, a mí me pasa esto exactamente. El style rosa contra el perfil del Pues, enrollador. si te fijas en la foto, la sección interior ya está destruida de lo que se le ha ido comiendo el cable del style. Y luego tienes que tener en cuenta que va girando y va haciendo clon, 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 dando leches en todos lados porque no es redondo. Claro, es que acero inoxidable rozando a lo bestia contra aluminio. Correcto. Comiéndose el aluminio. Vale, ¿y los centradores de Sheldon son mejores? Yo creo que sí. Sobre todo los modernos. Ahí veis otro. Es que no sé si. No se queda pillado ahora mismo, ¿no? No, tú estás pillado. Tú sí. Tú sí estás pillado. Yo sí. Ah, bueno, os estaba enseñando la maqueta. No te vemos. No, te vemos fijo. Tienes mala conexión de internet, parece. Oh, pues es raro. Pero vale. Bueno, pero si me oís bien, lo dicho. Yo digo bien, ¿eh? Tampoco soy tan guapo. Eso es cosas que me encuentro en barcos. ¿Qué veis de peligroso ahí? Todo. Ah, mira, yo sí veo bien a Pablo. Oye, que sí te ven, ¿eh? Que a ver si soy yo, que no te veo bien, no sé por qué. Ah, vale, pues entonces os enseño lo del enrollador que estábamos hablando. A ver si os lo puedo enseñar. Aquí tenemos la maqueta esta de Selden. Vale, y ahí tienes el quitavueltas. ¿Lo veis bien? Nosotros no, pues no sé, el resto sí. Este es el quitavueltas, si te das cuenta, está pensado para que nunca jamás se pueda liar. Y luego aquí tienes el código 0 y ahí abajo tienes su enrollador, a ver si se ve, sí, su enrollador, su botalón y su almacenador. Que cuando habían hecho la pregunta sobre los almacenadores, la diferencia y tal. Y a este barquito le estoy haciendo velas, por cierto. Ahora, le voy a poner un ventilador para poder demostrar. Es muy útil para demostrar a la gente las diferentes funciones. Enrollador partido. Mira eso. Y eso lo ha hecho la Driza, ¿eh? Tía. Por eso es importante subirse a mirarlo todo. Esta le cortaba las drizas, todas las drizas cortadas. Y es la misma cajeta que se ha compactado. Ya. Otro enrollador raro y machacado. Otro sistema, el siguiente. Pon la siguiente. Mira lo que le está haciendo el bulón a las drizas. Es que está mal diseñado, ¿no? Generalmente en barcos antiguos no estaban pensados para enrollador. Ya. Entonces, pues se han ido haciendo adaptaciones para ir lo más cómodo posible navegando. Que esto parece un invento aquí, ¿no? Que se va a hacer y tal, no parece que sea. Eso es un inventazo de mucho cuidado, sí. Y de hecho, si te das cuenta, no lleva un bulón, lleva un tornillo de cabeza hexagonal. Sí. Que corta el doble que el bulón. Bueno. Esto se entiende bastante bien. Eso es un Stalock. Eso es el interior de un Stalock de un enrollador Selden. Vale, evidentemente eso no hay quien lo saque. No. ¿Eh? ¿Ves? Sí, de estas hay muchas. Eso es un tope de palo de un enrollador de un barco Selden. Pues el mío creo que tiene esto, igual. No sabía qué marcar. El Elan, sí, lo tuyo es un Elan, ¿no? No, todavía no. Pues el Elan lleva todo el aparejo Selden. Mira eso. Y de esos nos encontramos un montón, sobre todo en barcos antiguos. ¿Eso por qué ocurre? Por fatiga del material, ¿no? Por fatiga del material, correcto. Y luego también porque el aluminio compactado ahí abajo, la terminación de un tubo es un tubo, sin más. Entonces toda la presión va ahí. Y tienden, pues lo mismo, le vas tensando más y más y más a la jarcia y al final consigues algo así. Una pregunta, ya que estamos con esto. Sí. ¿A los pasantes o apoyados en cubierta? ¿El qué? ¿Los palos? Sí, que pasantes que pasen
enteros hasta la orza o como se hacía antes? ¿Qué prefieres? Da lo mismo. Da realmente lo mismo, porque es que la cosa está en que en cubierta la gente se piensa que lleva pasadores o algo así, va solamente apoyado. De hecho, sale el mástil entero, sin más. Pero no es complicado. Mira, eso es un cadenote de un barco muy caro, que no puedo decir qué barco es, que fue un fallo de fábrica y se le rompieron los cadenotes 2 veces. Joder. Pues para lo han cortado. Pero muy caro, hablamos de más de 4 millones de euros de barco, ¿eh? Y ¿ves? Ese es el Reckman roto del que os hablaba, que se partió totalmente el tubo. ¿Ves? Esa es otra imagen de este mismo barco muy caro del que os decía. Pues ha partido hasta la cubierta, ¿no? No, o sea, eso es que la cubierta se la tuvieron. Básicamente terminamos cambiando en el sistema y le pusimos orejas como un catamarán para poder solucionar el problema este que tenía de que los cadenotes se arrancaban. Y aparentemente era un fallo en la... Esto lo vi yo en Ceuta. En Ceuta vi yo uno que estaba así. Hace poco, este verano. De esos hay unos cuantos. Eso es un Triana hecho en Sevilla. Sí, es Sí, verdad. verdad, sí. Y esta es la última. Pues nada, ahí tal. Vamos a dejar un rato ahí tu teléfono, tu email y todo para que todos los que quieran pues puedan contactar contigo. Y sobre todo que nos sigan en Instagram, que es donde más activos estamos, que es @JeanPaulSales en Insta. Vale, y También luego en Facebook igual, @JeanPaulSales. Pues vale, ahí pues pueden ir viendo un poco lo que subimos día a día. agradecerte muchísimo todo el rato que nos has dedicado, lo que he aprendido contigo y te emplazamos a cuando bajes a cambiarme las jarcias, pues te daremos un poco más la lata. Bueno, te damos trabajo y lo grabaremos y haremos un programa parecido a este, con lo que será el cambio de las jarcias de un 393, que además será interesante porque tiene todas las jarcias Z-Spar y habrá que cambiarla a lo que tú me vas a poner, que va a ser el Sheldon casi todo. Correcto. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a ti especialmente, a todos los que nos habéis seguido y buenas noches a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Muy buenas noches. Hasta luego.